Hoy os voy a hablar de las ventajas y desventajas que tiene leer en Kindle o leer en un iPad mini, ya que son dos productos muy diferentes que uno no tiene nada que ver con el otro, pero seguramente más de uno o de una quizá queréis comprar un iPad y decís, pues mira, ya que está el iPad mini aprovecho o otro iPad para utilizarlo como modo de lectura y no me compro un Kindle, o quizá tengo un iPad y quiero saber realmente cuáles son las diferencias entre uno y otro, si realmente, aunque tenga un iPad, lo suyo sería también comprar un Kindle. Así que hoy os traigo esta comparación de pros y contras de cada uno, ya que yo suelo ir leyendo con los dos muchas veces, y todo para que os ayude a vosotros. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Por cierto, menos de un 80% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, así que si te ha salido este vídeo es porque seguramente ya has visto otros míos, así que si te suscribes a este canal me vas a ayudar muchísimo a seguir para adelante con este canal. Para empezar está el tamaño. Esta es la misma página puesta en los dos, el mismo libro. Como podéis ver, la página obviamente aquí se ve más grande. También he de decir que mi Kindle es el Kindle Paperwhite de 2018, si no recuerdo mal. El Paperwhite de hoy en día es un poquito más grande, y también hay Kindles que son igual de grandes que este iPad, que el iPad mini. Así que a la hora de pensar en el tamaño, que sepáis que hay distintos tamaños. Eso sí, el iPad ya más pequeño que este, eso sí ya que no, como mucho más grande. En cuanto a la gran diferencia, obviamente, es el tipo de tinta, ¿no? Aquí en el Kindle tenemos una tinta electrónica. La tinta electrónica lo que hace es como unas micropartículas de tinta que se van moviendo conforme tú le vas dando aquí justo aquí, y te va cambiando la página, con lo cual a la hora de la vista es muchísimo mejor. Si eres un lector empedernido o te gustaría serlo, que también hay mucha gente que quiere empezar a implementar eso de la lectura pero se distrae con varias cosas, el Kindle es la mejor opción, ya que no hay distracciones. Tú te llevas tus libros, te los llevas donde quieres, porque algo bueno que tienen los dos, obviamente, es que te puedes llevar un montón de libros aquí dentro y en esto no pesan nada. Lo bueno que tiene el Kindle comparado con el iPad es el tema de, aparte de la tinta electrónica que no hace daño a la vista, pero con el iPad tenemos algunas cosillas que podemos solucionarlo, que ahora os contaré algunos trucos. Es el tema del tamaño y el peso. El tamaño, como os he dicho antes, hay diferentes, pero si queréis, por ejemplo, algo pequeñito en la palma de la mano, si no me equivoco ahora mismo, el Kindle, el más básico, es de este tamaño, con lo cual, mirad, es que me lo llevo en la palma de la mano y es súper cómodo a la hora de estar en algún sitio leyendo, o por ejemplo en la cama, que es donde yo más leo, la verdad, por la noche, ya que no pesa nada. Y tú, por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos leyendo algo así y se nos cae el producto encima? Pues en este caso, si se te cae no te vas a hacer mucho daño. Y al no pesar nada, para mí es mucho más fácil llevármelo siempre encima. Si me tengo que llevar algo encima, siempre lo pongo en la mochila o en el bolso, la cartera, donde sea, me llevo el Kindle. Si por ejemplo no sé si voy a leer en algún sitio, pero lo típico que estás a la espera, pues normalmente si no estoy con un libro físico me llevo el Kindle, no pesa nada. A la hora de que me lo roben también depende de dónde vaya, si voy a ir por ejemplo en transporte público o depende de dónde, pues sí que prefiero llevarme el Kindle, porque si me roban el Kindle, primero, el costo no es tan grande, y segundo, dudo que alguien me robe el Kindle, porque al final, la gente que roba normalmente no roba cosas para leer, ¿no? Entonces, eso me da más tranquilidad que si voy con el iPad. Pero en cambio con el iPad aquí podemos ver que es mucho más grande, y aparte de que es mucho más grande, lo tenemos a color también. Si yo por ejemplo voy aquí, pues claro, esto está a color. Lo malo que tendría el iPad en este caso es que te puede desconcentrar.
¿Qué quiero decir con eso? Pues que si tú, por ejemplo, estás mirando libros, de golpe puedes decir, ay, voy un momento a internet, o ay, voy un momento, yo qué sé, a YouTube, Instagram, y ya te pierdes. Con lo cual, de esta forma, sí que lo bueno que es on focus el Kindle y de ahí nadie te saca. O sea, o lees, no puedes hacer otra cosa con él. Y el iPad, sí que hay mucha gente que dice, bueno, yo pongo el modo avión y ya está, sí, pero también hay muchas cosas que decimos, no vamos a entrar en las redes sociales, no vamos a entrar en Instagram en todo el día y al final acabo entrando miles de veces, ¿no? Con lo cual, al final, hoy en día, como más impedimentos tengamos a la hora de concentrarnos en una cosa y que eso nos ayude a concentrarnos, pues es mucho mejor, ¿no? Con lo cual, esa sería un poco la parte mala del iPad. Pero, en cambio, una de las cosas buenas que tiene, por ejemplo, es que si yo voy aquí, veis, todo esto que hay aquí son aplicaciones para leer. El Kindle es Kindle de Amazon y nada más, con lo cual tú entras en Amazon. Yo normalmente sí que cuando voy a comprar un libro voy directamente desde el ordenador, desde el iPad o por ejemplo desde el iPhone, porque es mucho más rápido que ir con la tinta electrónica pasando, leyendo los libros que hay, que te gustan y tal. Pero como os digo, solo es de Amazon, con lo cual no tenemos otras opciones. Aquí yo, por ejemplo, tengo otras opciones como por ejemplo Rakuten. Son libros que en este caso se utilizarían con los Kobo, que es otra opción a la hora de adquirir un libro electrónico. Están los Kindle, están los Kobo y hay muchas más marcas, ¿no? Pero las principales son esas. Entonces, en el de Rakuten, por ejemplo, sería este de aquí. Entonces, yo sí puedo acceder desde aquí. Igual que puedo acceder a, por ejemplo, a los libros, a Play Libros, que es el de Google. También puedo acceder aquí. Incluso puedo acceder también aquí, por ejemplo, esta son la biblioteca, por ejemplo, donde yo vivo. Hay bibliotecas que tú puedes elegir un libro. Quizá te tienes que esperar como si fuera un libro físico, igual, porque quizá hay mucha gente que lo quiere, ¿no? Pero tú puedes alquilar libros, los tienes durante un mes, lo lees desde aquí y es genial, la verdad, y tienes muchas más opciones a la hora de leer. Igual que si, por ejemplo, te gusta leer cómics. Hay mucha gente que le gusta leer cómics con el Kindle o el iPad, porque al final acabamos acumulando un montón de cómic, que el cómic es algo que se lee realmente súper rápido, en menos de una hora ya te lo tienes leído. Obviamente hay mucha gente que sí le gusta tenerlos ahí, pero llega un momento que tienes tantos cómics que dices, es que voy a tener que salir de casa por los cómics, ¿no? Y ahora vamos a ver la comparación de los dos, cómo se ven en el sol y cómo se ven en la sombra, con los pequeños truquitos que yo le he puesto a mi iPad para que puedas leer mucho mejor. Perfecto, pues aquí tenemos la comparación a pleno sol. Como podemos ver, el Kindle se lee mucho mejor que el iPad. En este caso, al iPad lo que vamos a hacer es ponerle el Night Shift. Esto sobre todo iría mejor a la hora de leer por la noche. Tenemos aquí la diferencia. Dicho esto, ahora lo que voy a hacer es sacarle el protector, ¿vale? Luego no lo podré poner, pero bueno, es sacarle este protector rugoso que yo tengo puesto en el iPad. De esta forma vamos a ver realmente si se nota mucho a la hora de el sol. Vale, pues aquí tenemos, ¿veis? La diferencia y bueno, pues sí que se nota, la verdad, bastante, ¿no? De tenerlo a no tenerlo, para que veáis, uno tiene más brillo que otro. Pero así todo realmente se puede leer perfectamente bien el iPad, lo que es a pleno sol. Y dentro de casa vamos a hacer exactamente el mismo experimento. Aquí, por ejemplo, sí que es cierto que yo, por ejemplo, le podría poner más brillo, pero realmente no creo que haga falta, ¿no? Y el iPad sí que, si yo le quito el Night Shift y le quito el True Tone, se verá totalmente blanco. Aquí tenemos cómo se ven los dos. Si quitamos el plastiquito este que recubre, pues vamos a ver si hay un poquito de diferencia. Y es esta, obviamente se ve bastante la diferencia, se nota bastante, mirar con puesto y sin ponerlo. La verdad que a la hora de leer va mucho mejor. Yo sobre todo lo tengo puesto para esto y para el lápiz, ya que a la hora de escribir con el Apple Pencil es muchísimo mejor. Ya habéis visto un poquito el resumen, ¿no? Hemos abordado un poquito todos los temas en cuanto a realmente
cuál es mejor para vosotros, cuál se adaptaría mejor, ya que como os digo, con el iPad mini, al ser tan pequeño, es que te lo puedes llevar también a cualquier parte. Y aquí tenemos las dos diferencias y decirme vosotros con cuál os quedáis. Os leo en los comentarios.